Bueno, pues vamos con la parte final del libro ya. Concretamente esta parte que habla de la práctica espiritual y nos habla del ego, ¿no? De que el ego se siente atraído por la novedad, por las formas, por las sensaciones interesantes, ¿no? Y lo que deberíamos hacer es dirigir el interés hacia el sustrato silencioso e informe, el sustrato sobre el que vivimos, ¿no? Y nos experimentamos, ¿no? Lo que somos más bien, más que lo que nos experimentamos. Solo discernimos el sonido porque está superpuesto sobre el trasfondo del silencio, ¿no? Y de esto habla mucho el curso de Milagros y Jorge Pellicer, ¿no? Del silencio, el sustrato que hay bajo fondo, ¿no? Solo identificamos el contenido de la mente debido a la pantalla informe y silenciosa que tiene como trasfondo. A causa de su silencio, el sustrato va acompañado por un sentimiento innato de paz. El silencio y la paz pueden elegirse, apreciarse y valorarse como un alivio de la constante tensión causada por la experiencia omnipresente de la función experimentadora. Es decir, tenemos la opción de elegir entre la paz y el entretenimiento del ego. Pero dice que, sin embargo, el 99,7% de las personas, de la población, desconoce que tenga esta opción. El curso de Milagros ya nos hablaba de esto, ¿no? Es una libertad desconocida, por lo tanto, y podemos negarnos a la inversión que el ego hace en el mundo y a los pensamientos concomitantes, es decir, que podemos rendirnos a Dios, a la divinidad, ¿no? Luego nos habla de la renuncia y dice que muchos devotos espirituales serios renuncian al mundo, ¿no? Y se van a retiros puntualmente o definitivamente se van fuera del mundo real, ¿no? Se aíslan, ¿no? La verdadera renuncia es interna, sin embargo, nos dice, y es consecuencia de una decisión y un acto de voluntad, ¿no? Pero es cierto que dice que desde la calibración 500 hacia arriba, la participación en el mundo físico, se entiende, es problemática. Es posible que se hagan necesarias y que se prefieran grandes alteraciones en el estilo de vida, ¿no? Y algunos devotos por encima del nivel 500 consiguen seguir enseñando y escribiendo, pero dice que a nivel 600 y 700 muchos eligen la opción de abandonar el cuerpo, ¿no? Porque ya no tiene sentido el mundo material. En los niveles elevados la función es consecuencia de la ordenanza divina, puesto que la voluntad personal se rinde a Dios. Ya no necesitamos el cuerpo, ¿no? Porque sería del ego, ¿no? Un estilo de vida contemplativo se puede definir como cambiar el interés de los detalles al cuadro mayor. En lugar de fijarse en cada detalle, intuimos las generalidades, ¿no? En lugar de pensar y analizar cada detalle. Renunciar al mundo significa retirar energía de él y renunciar a las actividades que requieren prestar atención a lo específico, habitando así en el ser más en los entretenimientos del yo. Pues nos dice que renunciar al mundo es aceptar la mortalidad. Dice que cuando ya llega a un nivel elevado y ya aceptas la mortalidad como algo inevitable, uno se da cuenta de la importancia del ser en lugar del yo. Y basta con pasar de la devoción por el mundo a la devoción por Dios y el Espíritu. La extensión de nuestra vida ya está determinada en el momento de nacer, y el devoto es aquel que rinde la vida a Dios, más que a los valores proyectados del mundo por el ego-mente del experimentador. Abandonar al mundo puede sonar drástico, pero es algo que se produce de manera natural y que puede ser acogido con cierto alivio cuando uno se eleva, ¿no? Y bueno, luego hay aquí una serie de preguntas, que de todas estas preguntas lo más resaltable es que, habla de qué hay de la identificación del yo con el cuerpo y claro, tiene una identificación total y dice que hay muchas prácticas de enseñanza espiritual que empiezan por el cuerpo, dice, pero para empezar parece tener más valor pragmático hacer énfasis en la deconstrucción del ego-yo. No experimentamos el cuerpo, más bien solo experimentamos las sensaciones del cuerpo, ¿no? Y pone el ejemplo del brazo y del fenómeno del miembro fantasma cuando alguien le amputa en algún miembro, y dice que es una anomalía neurológica, es una alucinación sensorial. Nos dice que durante el sueño la entrada de datos sensoriales se interrumpe y el cuerpo se sale de la conciencia. La experiencia del cuerpo es condicional, por lo tanto, ¿no? La identificación con el cuerpo es consecuencia de los posicionamientos del ego. Y para desapegarse de la identificación con el cuerpo basta con verlo como un ello más que como un yo, ¿no? Dice que el sentido de quienes somos es principalmente una identificación con el cuerpo, la personalidad y sus procesos mentales, con la inversión emocional que lo acompaña.
Sin embargo, el yo retendría el sentido de identidad. Es decir, el yo experiencial tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo, ya lo sabemos, ¿no? La aproximación clásica a desapegarse de la identificación del yo con el cuerpo es desapegarse de la dependencia sensorial de lo físico para obtener placer y gratificación. Si nos pudiéramos desprender de eso, pues nos desidentificaríamos con el cuerpo. La sensación de placer y gratificación es una función interna, no viene del cuerpo, ¿no? Tiene una utilidad funcional y habla de la gratificación del deseo. El cuerpo es un mecanismo y no es la fuente. Esto ya lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces, aunque a veces se nos olvida, ¿no? Dice que mediante la práctica espiritual de enfocarse directamente en el ego, en su función de experimentador, la importancia y la identificación del yo con el cuerpo se reduce por sí misma de manera automática. Y dice que en el estado de dicha, que es en 600, e incluso en los estados de conciencia, la parte alta de 500, las aparentes necesidades del cuerpo disminuyen. En los estados superiores es posible descuidar el cuerpo, puesto que pierde importancia cuando se abandona la hipótesis de que es el yo, ¿vale? Y bueno, le hacen otra pregunta de el desapego del mundo, si guarda alguna relación con el desapego del cuerpo. Dice que van de la mano y que no es posible identificarse con el cuerpo o valorarlo cuando uno no está en él, ¿no? Habla de la experiencia cercana a la muerte o de las salidas del cuerpo y dice que son experiencias muy distintas porque las experiencias cercanas a la muerte son transformadoras y elevan, tienen la capacidad de elevar el nivel de conciencia. Sin embargo, la salida del cuerpo no, porque dice que ya se tiene conocimiento de que no somos el cuerpo antes. Y en las operaciones quirúrgicas, por ejemplo, se ha detectado que cuando la persona pierde la conciencia bajo la anestesia, luego pueden recordar incluso las conversaciones que han tenido los profesionales sanitarios, ¿no? Termina el libro diciendo que los principios esenciales fundamentales del trabajo espiritual son los que han sido consagrados por el tiempo, como la devoción, la humildad, la fortaleza, la disposición a rendirse y la fe y la confianza en Dios, que en definitiva el sustrato es siempre el mismo y la confirmación viene de aplicar los principios espirituales fundamentales que se han descrito, fortalecidos por la intención. Y le preguntan para terminar una frase que pudiera resumir toda una experiencia y dedicación espiritual, y la frase que dice es Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios, por encima de todo, ¿no? En fin, se acaba este libro, vamos a descansar porque es duro, complejo y a mí me había quitado hasta las ganas de leer un poco. Venga, nos vemos en la reunión. Hasta luego.